Contexto ambiental. Francisco Valdés Pérez Gasga está con nosotros y este es el contexto ambiental. Francisco, bienvenido, buenos días. Gracias. Aunque no es parte del contexto ambiental de lo que quiero hablar hoy, sí me pegó mucho la noticia de esta madre de 6 hijos que está enfrentando una posible sentencia de 60 años por haberse practicado un aborto. Estas leyes medievales deberían de haber desaparecido hace mucho de México y por suerte hoy desaparecieron de Irlanda, uno de los países más católicos y que tenía una de las leyes más restrictivas en cuanto al aborto. Se hizo un referéndum y ganó por mucho el despenalizarlo. Bueno, de lo que quiero hablar hoy es sobre las placas y las licencias. La razón por la cual los dueños de los vehículos de motor tienen que portar placas es muy sencilla. El gobierno necesita un mecanismo de control, sobre todo en situaciones en que alguna regla sea quebrantada. Si llega a suceder alguna desgracia o fechoría que involucre un coche, hay que saber de quién es ese coche. La inspiración original para este control era por el peligro que representa un coche para el resto de los usuarios de las calles y caminos, algo que se reconoció desde que hay coches. Pero también por ser objetos ruidosos y malolientes. En algunos sitios hay que ponerles un hasta aquí, hay que registrarlos, hacen mucho ruido, echan mucho humo y por eso se pusieron en algunos estados de Estados Unidos las placas. Y la historia de las placas es curiosa. En un principio las placas no eran de metal ni de plástico como son hoy en algunas provincias canadienses y en los estados americanos. En Nueva York al principio el registro eran las iniciales del dueño en una placa de cuero, madera, caucho o metal. Incluso estas iniciales podían ir simplemente pintadas sobre la carrocería. A medida que hubo más coches fue necesario abandonar este sistema, pues las mismas iniciales se repetían cada vez con mayor frecuencia. Había más gente con las mismas iniciales. Luego llegó otro mecanismo de control, ya no sobre el vehículo sino sobre la persona que lo opera, las licencias. En algunos países se hace la distinción entre licencias para operar una motocicleta, un automóvil, un vehículo comercial ligero o un vehículo de carga pesada. Para cada tipo de vehículo se requieren diferentes habilidades por el diferente daño que pueden infligir. Una licencia y unas placas son equivalentes al registro de un arma de fuego y de quien la porta o usa. Tanto el coche como la pistola pueden causar un gran daño y por lo mismo hay que tener control sobre ellos. En México tenemos, solo en el papel, un estricto control de las armas de fuego. La realidad en la calle es otra, como todos sabemos. El control sobre los conductores y los coches no existe ni en el papel. Obtener una licencia de conductor en la mayoría de los estados se limita a comprar el documento. Nadie se queja de una medida como esta que vulnera nuestra seguridad colectiva y que es obviamente recaudatoria. Esto debe cambiar. Empieza a suceder en la Ciudad de México apenas este año. Ojalá y pronto suceda en el resto del país, porque la vida se nos va en ello. Sí. O sea, un registro más puntual de quién tiene qué y quién se hace cargo de qué. Sí. Y que las placas ya son una burla, ¿no? Ya la gente que PAFA, por ejemplo. Exacto. No, y luego la gente que compra, es un documento oficial, es como un pasaporte, ¿no? Y la gente que compra un coche europeo, un BMW, que el hueco de las placas es para una placa europea, pues mandan a hacer sus placas mexicanas, pero en formato europeo, ¿no? Están alterando un documento oficial. Gente que le pone plástico, gente que le pone... No sé si está contemplado en el reglamento la posibilidad de hacer versiones de las placas. Eso sí no sé. Yo creo que sí, pero si no se podría hacer. Pero no se pueden... Porque se las entrega una autoridad, las placas no se las entrega la agencia. Sí, pero lo que dicen de los coches, yo ya tengo mis placas, ya estoy legal, ya puedo hacer una copia de las placas. Eso no se puede hacer porque en la ley es muy precisa, tú no las puedes alterar de ninguna manera. Por ejemplo, es ilegal lo que hacen muchos conductores de la Ciudad de México de pintar con una pintura especial las letras y los números para que cuando toman la foto, la cámara trampa, no salen los números, sale toda la placa como blanca. O sea, modificarla de cualquier manera, ponerle un plástico, que mucha gente le pone un plástico, también está prohibido. Traerlas adentro del coche también está prohibido. Deben estar accesibles y visibles tanto para personas como para
dispositivos como las cámaras trampa. Pero tienes razón, probablemente el cambiar el formato hay hasta un vacío legal ahí, pero yo creo que es indebido. Es como si mi pasaporte no me gustara y en lugar de verde lo quisiera rosa, ¿verdad? Y me la mandara a hacer diferente. Total, ya tengo el pasaporte Por eso legal. es que no estoy muy segura que en el reglamento no se contemple la posibilidad de hacer una modificación de tamaño de acuerdo al vehículo. Ya. No sé, la verdad estoy hablando así por hablar, sí, pero... no, yo tampoco sé, pero sí sé que es muy... La ley es muy quisquillosa en cuanto a para modificar unas unas cosas placas. para unas cosas es muy quisquilloso. Para muchas y finalmente nadie las cumple, ¿no? Exacto. Es que a ver, ¿por qué los ciudadanos no respetamos por ejemplo, todas las formalidades de un documento o de un instrumento como las placas? Pues porque la autoridad tampoco la respeta. Claro. No hay, diría alguien, el ejemplo. Sí, exacto. Y tú lo dijiste muy bien, las placas son apafas, hay miles aquí en la comarca lagunera, ¿no? Y eso es un delito. Tú no puedes identificar un coche de una manera que no sea la identificación oficial que te da la autoridad. Y sin embargo están suplantando a la autoridad como si nada y nadie les hace nada, ¿no? Porque también son votos, son riesgo de quemarse con mucha gente, son bloqueos y protestas, etcétera. Pero algo se tiene que hacer. La inseguridad trajo un poco la necesidad de traer placas, porque si no traías placas te paraban los agentes de vialidad. Y si tú ves a mucha de la gente que tienen detenidas los agentes de vialidad es porque no traen placas. Entonces, algo dejó. Sin embargo, creo que tenemos que ser todavía más rigurosos en función del respeto que tenemos que tener por las placas, pero además el valor que le podríamos dar para fomentar la cultura vial. Claro. Fíjate, a un compañero de trabajo le pasó hace un par de años, o a lo mejor fue el año pasado, que le robaron las placas afuera de su casa. Tuvo la buena idea de inmediato ir a reportar el robo de las placas. Al día siguiente... ¿Usaron sus placas? No, le cae la policía porque los había usado una célula colombiana que armados andaban rondando la casa del gobernador en Saltillo. Y que, ¿sí se acuerdan de ese caso? Y que salieron huyendo y nunca los pescaron. Pero sí los pescaron y con las placas se fueron sobre mi compañero de trabajo. Entonces, esa es la importancia de un documento oficial. Y si se lo roban a uno, pues de inmediato... O si las pierde, por ejemplo, cuando llueve mucho y se inundan las calles. Bueno, nosotros aquí tenemos no una ni dos, cientos de llamadas de pérdidas de placa. Sí, hay que reportarlo de inmediato. Tienes que reportarlo porque además tienes que hacer inmediatamente hacer la sustitución y es un mecanismo, es un proceso que te cuesta. Haz de cuenta que vas a pagar otra vez por el plaqueo. Y la gente, pues la verdad es que la economía a veces no da para tanto. Claro. Bueno, pero me parece muy interesante tu tema. Yo nada más diría, hay que estar muy observadores en estos momentos. Hay robos en diferentes lugares, robos de placas, a propósito de lo que tú dices, y robos cristalazos a los vehículos, están rompiendo la parte de atrás. Si usted cree, a mí me pasó en algún momento, que nadie le está viendo cuando guarda la bolsa en la cajuela, perdóneme, pero no se confíe, o sea, no deje nada, pero lo que es nada. ¿Sí? Ni en la cajuela, ni en el compartimiento secreto de Batman, en ningún lado. Porque la gente, pues los que se dedican a robar, están en eso y están atentos, y sobre todo en los lugares públicos, a ver quién guarda la bolsa o la computadora o el maletín en la cajuela. Por favor, tengan mucho cuidado. Bien, Francisco, pues muchísimas gracias. Nos dejas un punto de contacto. Claro que sí, mi Twitter que es F Valdés P.